Muy bien, y acá estamos, 13:04, creo, según el analógico, y se abre el boliche, el Café de la República, fin de temporada, porque después nos despedimos por un mes, y bueno, como siempre, tiene la voz cantante el amigo Santiago Kovadlov. Jorge, aquí estamos en nuestra última audición de esta temporada, con la promesa de volver en marzo, y en esta cita de nuestro Café La República, hoy no hay invitados. Quiero decir, he traído un texto mío. Mirá. Sí, me pareció que valía la pena enfatizar el valor de la palabra a través de una reflexión que alguna vez escribí en mi libro Temas de Siempre. ¿Y por qué digo enfatizar el valor de la palabra? Porque finalmente, si me pidieras a mí una definición de lo que hacemos, yo te diría que en Haciendo Pie nuestro propósito es devolverle y preservar el valor de la palabra como un espacio de convivencia, de reflexión, de interrogación y de búsqueda. En ese sentido me parece que Haciendo Pie ha sido y sigue siendo y será una audición donde convocamos a la reflexión, al diálogo, y mucho más cuando me detengo en lo que tu editorial propone hoy en las palabras de nuestro invitado Sergio Federovich. Porque un editorial como el de hoy, que viene a decirnos que algunos de los logros más altos del desarrollo y del progreso en el campo científico, como son la tentativa de prever fenómenos como el coronavirus o de combatirlos con eficacia, puedan ser dejados de lado por considerar que la Organización Mundial de la Salud es un emprendimiento que está primordialmente contaminado por la corrupción, o entender que temas como el del medio ambiente son delirios que responden a intereses de sectores que no aspiran a la preservación del planeta, sino fundamentalmente a enriquecer sus arcas. El esfuerzo, me parece a mí, que realiza este editorial tuyo de hoy, diciéndonos que Trump es la ley. Vamos, estamos hablando de un sistema democrático, una figura representativa del poder de una nación como Estados Unidos, donde la investidura presidencial es fundamentalmente representativa de una democracia indirecta, convertida de pronto en la expresión de la ley, no es sino un ejemplo para que los autoritarismos del mundo prosperen y que encuentren aún menor contención que la que ya tienen, allí donde las democracias se ven hackeadas. Reflexionabas acerca de un populismo de izquierda que implicó prepotencia y darle la espalda permanentemente al concepto de diálogo y de consenso en favor de las hegemonías autoritarias y autocráticas, ¿no? Pero donde también decías que la prepotencia de un signo no se combate con la prepotencia del signo contrario. ¿Sobre qué está llamando la atención todo esto? Sobre el curso que están tomando los acontecimientos en el mundo, tal como también lo recordaba el politólogo Alberto Vergara, ¿no? En su tentativa de decirnos que hoy las élites políticas también parecen desertar de los ideales democráticos. A la luz de todo esto, es indispensable tener en cuenta el porvenir del pensamiento político, del pensamiento sobre lo político, del pensamiento sin más como el recurso primordial para el sostenimiento de la libertad donde prospera el prejuicio, la intransigencia o la intolerancia. Decía finalmente vos en tu editorial, los valores que el populismo arrasó siguen siendo para muchos republicanos una convicción y eventualmente un proyecto de reconstrucción también. Bueno, como siempre, ¿no? Muy interesante tu síntesis. Creo que, Santiago, nosotros estamos un poquito, a ver si lo puedo explicar. Ajá. Nosotros buscamos permanentemente respuestas, apelamos a nuestros entrevistados, lo hacemos porque nosotros queremos respuestas, porque nosotros tenemos muchas preguntas y
buscamos desesperadamente respuestas, pero creo que nos están faltando las respuestas. Sí. Un poco lo conversábamos nosotros. Sí. Nos están faltando las respuestas porque el territorio en el que nos movemos es demasiado incierto. ¿Y las preguntas estarán bien planteadas si nos faltan las respuestas? Más de una vez he oído reflexionar acerca de que quizá hay algo que no terminamos de preguntarnos bien para entender qué nos sucedió a quienes no nos identificamos con estos caminos autoritarios. Bueno, probablemente, no sé si las preguntas, es probable que nos estén faltando preguntas. Que nosotros mismos, que a nosotros mismos nos estén faltando preguntas, Santiago. Por ejemplo, yo creo que el tema de la tecnología pesa muchísimo más de lo que estamos. Hay autores que lo están, por supuesto, lo han estudiado perfectamente, pero todavía no logramos dimensionarlo. Que las redes sociales te cambian el curso de la democracia. Sí. Que la democracia está un poquito atrasada, que tiene mecanismos un poquito atrasados, porque es lenta, porque no está. Vos fíjate que las exigencias sociales son de un día para el otro. Resolveme el problema. Y la democracia tiene sus tiempos, tiene sus plazos, tiene sus cosas. Bueno, en fin, me parece que hay un montón de preguntas que todavía no sabemos, no hemos hecho. Claro, y junto con esto, que remite a un medio que transforma los contenidos, como son las redes sociales, también la pregunta rige en torno al auge del lenguaje procaz en la comunicación pública, a las noticias falsas que pasan por verdaderas, al deterioro en suma del idioma en una educación pública que se ha convertido en algo tan precario y que han hecho de las palabras un recurso anémico de expresión en un número elevadísimo de personas, como lo atestigua el bajo nivel de comprensión que revela la lectura en muchos alumnos de los colegios. Las redes sociales también ponen de manifiesto esta doble característica, un altísimo nivel de protagonismo en la reconfiguración de valores y de criterios, y al mismo tiempo un lenguaje que en general es sumamente precario desde el punto de vista de lo que es el afán de interlocución, de reflexión, de matices en el pensamiento. Cunde un autoritarismo muy fuerte. Interesantísimo. Claro, la gente lee. El tema es que lee. Eso es. El tema es que lee. Muy bien. La gente muy lee, bien. porque la gente tiene más acceso hoy a la lectura. La gente que puede leer, ¿no? Estamos hablando en todos estos países, sobre todo en América Latina, todavía hay mucha gente que desgraciadamente no lee. Pero los que leen, el problema es que leen. Eso es. Se ha perdido esa cosa de, esa cosa que es fundamental para el pensamiento, ¿no? Esto que vos has trabajado tanto. A mí me parece que estamos en un momento en el cual el deterioro del lenguaje es algo más que el deterioro de un medio, es el deterioro de una configuración de la subjetividad. ¿A qué llamo yo deterioro del lenguaje? Al esquematismo, a las polarizaciones que preponderan por sobre la capacidad de análisis, a la intolerancia al tiempo. Hablábamos con Vergara sobre este apego a la instantaneidad. Claro. ¿No? El pensamiento no prospera donde prospera el apego a la instantaneidad. Esto de hacer del minuto una realidad que debe ser reemplazada inmediatamente por otra, sin que podamos detenernos a pensar en la estructura, en la orientación general de lo que decimos. ¿Qué porvenir tiene una ciudadanía en quien la riqueza del idioma, es decir, los matices expresivos en la interlocución, se marchita? ¿Qué son, en suma, las palabras? Tal vez valga la pena detenernos sobre lo que ellas pueden decir de nosotros. Muy interesante, ¿no? Me parece que es imprescindible y que en este último encuentro del año laboral nuestro vale la pena compartamos con los oyentes una meditación sobre lo que he llamado el mar de las palabras. Qué lindo. ¿Querés escuchar un tema? Así es. Y volvemos. Y volvemos con la lectura de este ensayo. Bueno, vamos entonces. Muy bien, entonces estamos acá en el Café La República. Estamos hablando
de las palabras, vamos a hablar de las palabras. Y en este caso, Santiago, qué interesante que hayas traído tus propias reflexiones sobre esto, ¿no? Sí, una tentativa de compartir contigo y con los oyentes el papel que las palabras pueden jugar tanto en una vida como en una comunidad. El título de este ensayo es El mar de las palabras, porque realmente... Y está en Temas de Siempre, ¿verdad? Y está en Temas de Siempre, Muy bien. sí, mi último libro. Puesto que no soy sino un escritor, no puedo hablar de las palabras a no ser con devoción y cautela. Cuento con ellas en cierta medida, pero a la vez nunca estoy seguro de disponer de las que, al escribir, creo imprescindibles. Vivo asediado por el lugar común y por el desacierto para dar con las que me importan, por el temor a la obviedad de las ideas y la imprecisión de los términos que encuentro para expresarlas. Dicho esto, y por sobre todo, amo las palabras. Me faltan, las tengo, las deseo. Me hechizaron desde siempre, leídas y oídas primero, escritas después, en mi idioma, en otros, aún en aquellos de los que nada sé ni entiendo. Me encanta escucharlos, su modulación, su sonido. Oírlas en el idioma que sea me cautiva. El yiddish fue el primero que me brindó esa experiencia en la que se conjugaban la atracción sonora y la ignorancia. Lo hablaban mis 4 abuelos. Del castellano me enamoré a conciencia en el Brasil. Residiendo allí y siendo poco más que un niño, dejé de hablarlo con frecuencia y supe un día cuánto lo extrañaba. Qué intensa era en mí la emoción de escuchar sus palabras administradas por el acento argentino. Consagré mi vida a las palabras, como lo hace cualquiera con su vocación. Desde los 14 años no quise más que ser un escritor. Supongo que el derrumbe de la infancia me empujó hacia las palabras, a intentar con ellas la recuperación de algo perdido. Se trataba de llevar a las palabras aquello a lo que ya no podía jugar. Las palabras me rescataron de ese naufragio. No eran signos, eran seres, cosas, perfumes, sitios, el alivio que buscaba y la poca luz de la que era capaz de encontrar, finalmente me llevaron al acto de escribir y ante todo de leer. Nada ha cambiado desde entonces. Aún hoy es así. Han pasado más de 60 años desde aquella primera vez en que dejé de dibujar como un niño y empecé a escribir como un adolescente. El torrente de las palabras primero, la oscuridad tumultuosa, el desahogo ciego. Algunos años más tarde, Rilke me brindó la palabra trabajo para nombrar lo que hacía. Escribir significaba trabajar. Supe que había palabras certeras y otras que no lo eran, palabras ganadas y palabras expropiadas. Empecé a tachar, a borrar. Encontré allí la fuente de un arte mayor. Aún sigo aprendiéndolo. Un texto se construye despojándolo de excesos. Hay palabras nacidas para perderse y otras para florecer. No hay sinónimos en el lenguaje de un escritor. Es un texto magnífico. Es hermoso. Realmente hermoso y muy, muy profundo, ¿no? Y bueno, qué impacto que es este de haber descubierto desde tan chico, desde tan joven, que había algo mágico ahí para expresarse, ¿no? Sí. Cuando las cosas no alcanzan, como decís vos de alguna manera, ¿no? Cuando ya no podés jugar, claro, digamos, claro, ¿no? Jugar con lo que habitualmente has jugado. Claro. Y sigue de Tienes que ampliar el horizonte, esto es, ¿no es cierto? Eso es. Y eso son las palabras. Las palabras. La imaginación vienen, y las palabras. Claro, y más allá de uno mismo, ¿no? El lenguaje es eso que decís bien, una expansión del discernimiento. Las palabras no son sencillamente un medio
de expresión para decir aquello que uno ya sabe, sino también para ir buscando aquello que a uno lo toca y aún no puede definir. El que cuenta con un lenguaje rico, creo yo, finalmente puede ver más matices en la realidad. Fíjate vos que un rasgo del dogmatismo es la pobreza de conceptos, su cerrazón, su insistencia en 2, 3, 4 términos y no más. Las polarizaciones dogmáticas son justamente polarizaciones entre recursos muy parecidos en los dos que se combaten. Claro. Todo dogmatismo se parece a cualquier dogmatismo. Bueno, es muy interesante, me parece, lo que estás asociando, porque nosotros siempre lo hablamos acá, ¿no? Finalmente, el dogmatismo, la polarización, me parece que son hijos de la simplificación. Eso. Y eso es lo contrario de la sofisticación de la palabra. Muy bien, ¿no? Esas simplificaciones son jibarizaciones o reducciones violentas de las posibilidades de ampliar el campo discursivo, porque no existe la tolerancia al punto de vista ajeno, al punto de vista del otro. Pero que me produce cierta angustia, confieso. No, estoy pensando que nos pasamos la vida, por lo menos nosotros, en nuestra juventud, bueno, y lo seguimos haciendo, pero pensando que cultivar al ciudadano, ayudarlo a descubrir las palabras, utilizando tu propio texto, era una labor esencial, civilizatoria, una labor fundamental, democrática, una labor de elevación. Y llegar a esta situación de líderes brutos, porque tenemos muchos líderes brutos. No voy a hacer nombres porque no hace falta, pero tenemos líderes brutos, simplificadores por naturaleza, ¿no? Me refiero al mundo, no estoy hablando de nuestro país. Es un poco trágico, ¿no? Es muy tremendo pensar, recordando lo que alguna vez hicimos hace poco tiempo en Haciendo Pie, que trajimos aquí una historia de la lectura de dos grandes historiadores, un italiano y un francés, que nos contaban cómo a medida que el libro empieza a proliferar como un recurso a la mano de las clases medias, la posibilidad de leer va reemplazando poco a poco a la posibilidad de escuchar, es decir, de que el texto llegue a nosotros a través de una voz que no puede ser suplantada porque uno no sabe leer. Se aprende a leer, se aprende a ganar autonomía, se aprende a educarse a través de la lectura, y de pronto volvemos a esta realidad que vos decís, el embrutecimiento del lenguaje, la pérdida de riqueza expresiva. Y cierta jactancia de la simplificación, cierta jactancia de la ignorancia. No me compliques la vida, sería en términos vulgares. No me compliques la vida, blanco o negro. Exactamente. Ota. Y un mismo término para decirlo todo, ¿no? Es decir, la idea de que llevar de pronto un lenguaje procaso, cloacal, al campo de la comunicación para emplearlo de manera constante y exclusiva, en lugar de otros términos que puedan dar una idea más precisa de lo que se piensa y de lo que se considera como indispensable transmitir. Este reduccionismo del lenguaje, una terminología por un lado procaso y por otro lado empobrecida, finalmente viene a decirnos ¿a dónde está la subjetividad? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Creo yo que el amor a las palabras no es solo un rasgo distintivo de escritores, de gente como nosotros a la que le puede gustar escribir. No, tiene que ver fundamentalmente como el apego a aquello que Octavio Paz decía también. El hombre está hecho de palabras. Claro. Está constituido por su relación con el lenguaje. A mayor densidad expresiva, mayor posibilidad de enriquecimiento personal, de capacidad de contacto, de tolerancia a la diferencia. Y además, Santiago, perdón, significa la lectura, las palabras, significan imaginación. Eso es. Eso me parece fundamental, mira. Yo creo que
el lenguaje, en lo que tiene de mejor, está mostrándonos cómo el discernimiento se amplía a través de la imaginación, ¿no? Claro, porque uno podría matar a una persona porque no le gusta, o podría describirla y narrarla. No es lo mismo. No. ¿No es cierto que no es lo mismo? No es lo mismo, no. El lenguaje, en la medida en que nos constituye, también constituye a nuestros interlocutores. Totalmente. ¿No? Son mayoría, sigo diciendo en este ensayo, son mayoría indiscutible quienes al apartarse de la escritura manual se han liberado con alivio de una molestia, cuando no de una dificultad. Y si de escritores hablamos, está más que probado que el valor de una obra en nada depende del medio que se emplee para producirla. George Gusdorf estima, y creo que con razón, que el poeta opera la restitución del verbo, da a la palabra sus resonancias, presenta a cada una en una situación nueva, de modo que su virtud reaparezca. El programa de Mallarmé, el poeta francés, dar un sentido más puro a los vocablos de la tribu, es el programa del genio por la gracia del cual los vocablos más utilizados vuelven a encontrar misteriosamente su integridad original y se animan con una radiante fosforescencia. La poesía ciertamente reintegra a los vocablos ese poder elocutivo que ilumina la realidad en todas sus dimensiones, la emocional, la intelectual, lo que en ellas hay de inasequible. Revierte lo que el prejuicio hace de ellas, las sustrae al hábito y a la impermeabilidad que les impone la indiferencia. Sin ella, el mundo pierde relieve ontológico. La poesía, en suma, refunda el papel presencial de las cosas, la sombra inevitable que acompaña a toda designación. Pero los vocablos de la tribu, más allá o más acá de la poesía, son también condición necesaria de la cultura, del discernimiento, de la identidad personal y colectiva. Sin ellos, sin ese empleo habitual, no hay instituciones que puedan ser socialmente acatadas como imprescindibles. No se trata entonces de abrir una grieta irreparable entre el destino poético de los vocablos de la tribu y su uso frecuente. Esa disyuntiva es estéril. Más vale privilegiar su interdependencia. Si corresponde diferenciarlas, cabe también comprender y estimar su recíproca potenciación. A mi ver, los vocablos de la tribu no solo son los que restaurados renacen en la voz del poeta. Ellos no solo connotan desgaste, la anemia expresiva que les impone el uso, la inmovilidad y la rigidez. Son igualmente un bien palpitante, un patrimonio vivo, remiten a valores compartidos, sin los cuales no hay comunidad, generan esa necesaria cohesión social de la que solo son capaces los significados consensuados. Promueven acuerdos en suma que garantizan entendimiento. Esas palabras patrimoniales se encarnan en la ley, infunden inteligibilidad a la trama de lo diario, la previsibilidad requerida para que el presente pueda remitir a un porvenir y contar con un pasado. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Qué interesante, ¿no? Sí, claro. Parece una obviedad, pero vuelvo a la idea de que lo que estamos diciendo es que hay cosas que no se pueden hacer sin palabras, sin las palabras, sin el empleo correcto de las palabras, ¿no? Eso es. Y que tiene que ver con vencer la barbarie. Eso es. La barbarie que tenemos todos. Claro, y que estamos de la que venimos. Muy bien, y la barbarie nos amenaza permanentemente a través de algunos indicios o síntomas: la simplificación excesiva, la intolerancia a la diferencia en los puntos de vista, la reducción del lenguaje a consignas en lugar de ideas. Claro.
¿no? Son formas de la barbarie. Ahora, Santiago, qué batalla que tenemos, ¿no? En este siglo tecnológico. Qué batalla, qué desafío enorme, ¿no? Porque hay un avance enorme de la cultura de la imagen. Pensábamos cuando irrumpió la televisión que era el acabose que se venía, y fíjate lo que es ahora. Hay quienes dudan de si vamos a seguir utilizando la escritura, porque les hablamos a los aparatos y los aparatos responden, inteligencia artificial, en fin, me parece que hay una cantidad de desafíos enormes. Sí, estás tocando un punto, yo creo que no terminamos de tener una idea acabada de lo abismal de este problema. Con el abandono de la escritura manual en favor de la escritura, llamémosla digital o tecnológica, se ha dado un paso inmenso hacia la simplificación del contacto, hacia las posibilidades de intervenir, digamos así, con más rapidez y más eficacia en infinidad de órdenes. Pero ¿está suficientemente meditado qué significa el hecho de que la mano ya no escriba? Es decir, de que el cuerpo no intervenga en forma directa en la producción de las palabras. Roland Barthes, ese gran pensador francés, sostenía que el abandono de la escritura manual implica simultáneamente el ingreso a un orden comunicativo mediante herramientas nuevas y la pérdida de cierta intimidad con las palabras, que proviene del hecho de entender que la caligrafía no es escribir palabritas bien redactadas desde el punto de vista formal. Me parece que uno de los problemas que tenemos es que son nuevos. Yo creo que son problemas nuevos, pero incluso en este sentido, Santiago, porque me refiero a la rapidez del cambio, no solamente al cambio hubo siempre, sí, muy bien, sino la aceleración del cambio. Eso es. Que no nos da tiempo. Probablemente en el futuro la humanidad dirá, no sé, cómo evaluará este periodo que estamos nosotros ahora atravesando. Pero lo cierto es que no tenemos tiempo de pensar. Vos fijate la escuela, vos fijate la universidad. Estamos entre, bueno, nosotros no somos expertos, yo no soy experto, claro, pero no. Estoy frente al mismo dilema que tengo con la democracia. Fíjate lo que te voy a decir. Entre esa institución que es imprescindible, que es fundamental y contrastada con la aceleración de los tiempos, con la locura de los tiempos, con la desaparición de la escritura, esa carrera, ¿cómo se libra? Y yo creo que no sabemos. Como no sabemos cómo se libra la carrera en defensa de la democracia, en el concepto que nosotros tenemos de la democracia. Por eso decíamos antes, me parece a mí, que hay preguntas que aún no nos hemos planteado. Claro. Porque hay problemas que no terminamos de situar como tales, es decir, desafíos que nos plantea la época en que vivimos, que no alcanzamos a terminar de conceptualizar debidamente. Claro. Frente a eso, fíjate vos, se me ocurre pensar que ante esos desafíos tan intensos y simultáneamente tan brumosos, una de las reacciones posibles es el conservadurismo extremo, el negarle derecho a existir a esos problemas. Entonces, así es como vemos, por ejemplo, el auge en el campo de la política de posicionamientos intransigentes con el cambio. Hablábamos en tu editorial de esto. Sí. El cambio climático, el tema de la salud, frente a esos problemas que decidimos, que no existen, no que plantean la necesidad de un cambio de enfoque, sino que los decretamos inexistentes. No le damos margen para que ellos nos ayuden a entender qué debemos cambiar para poder encararlos. Retrocedemos ante la realidad bajando la cortina y diciendo, como en el cuento de Hans Christian Andersen, el rey no está desnudo, porque es imposible verlo desnudo, entonces no está desnudo, por más que marche ante nosotros desnudo. Me parece que uno de los conceptos a revisar, en todo caso, Santiago, es el de la resistencia, porque a mí me parece que otro de los problemas que tenemos es que, como los fenómenos estos son populares,
tienen éxito. Sí. Son productos que se venden muy bien. La simplificación vende hoy Sí, muy sin bien duda. en el mundo. Pero hay una palabra que nosotros hemos aprendido también desde bastante jovencitos, que es resistir. Resistir. Sí. Porque sin resistencia el cambio puede ser malo. El cambio es bueno. Está mal elaborado. pero- Si está mal Exactamente. elaborado, daña. Exactamente. Es como metabolizar algo y no terminar de hacerlo correctamente. Exactamente. ¿no? Exitoso no quiere decir correcto. Eso es. Que tenga éxito no quiere decir que sea bueno, ¿no? Pero algo más hay Sí. que decir sobre los vocablos de la tribu en lo que hace a su empleo habitual. Sí. Atenazados por el populismo y la pobreza discursiva que hoy padecen las democracias republicanas, revelan que el nuestro es un tiempo de palabras devaluadas. En política, eso implica una desarticulación profunda de la trama social, el uso perverso que de ellas hace el poder cuando solo se interesa por sí mismo, las priva de credibilidad pública. Se las pronuncia con irresponsabilidad demagógica, se violenta su significado para infundir veracidad a la mentira y ganar apoyo donde la sinceridad no lo brindaría a la mayoría de los que recurren a ellas para privarlas de sentido y simular en cambio que se lo infunden. Puestas al servicio del poder, avasalladas por él, sin otro límite que el interés en alcanzarlo o sostenerse en él, las palabras terminan por hundirse en la ciénaga del descrédito, en lo puramente pretextual. La sociedad que padece su tergiversación ya nada espera de ellas, ni de quienes las pronuncian, convertidas en máscaras que ya ni siquiera disimulan lo que torpemente encubren, terminan despilfarradas por el descrédito. Es así como la política, herramienta esencial de la organización colectiva, impide que prospere la democracia, ya que sólo favorece, con el envilecimiento del lenguaje, el afianzamiento del autoritarismo y la represión del pensamiento crítico, subordinadas a la intransigencia ideológica, sea esta de la naturaleza que fuere. Las palabras en esta circunstancia no traducen más que intolerancia y fanatismo, promueven la discriminación y se convierten en el preámbulo de acciones violentas. Más aún, ya son expresión de acciones violentas. Lo escribiste hace una semana, ¿no? Qué notable, ¿no? Sí, Es sí, sí, es muy interesante, muy, muy impresionante. Ahora, si estas palabras tienen actualidad, hay algo estancado, ¿no? Porque yo escribí estas palabras hace unos años. Sí, claro. ¿Qué podrías decirme de mejor, de más estimulante? Bueno, Santiago, eso era antes, ahora ya no es así. Bueno, hay periodos que uno quizás le toque de poco movimiento en el sentido que uno desea, ¿no? Y me parece que estamos viviendo hace unos cuantos años un periodo de mucha oscuridad, ¿no? Sí. De mucha oscuridad, Santiago. Sí, que en el orden político se va traduciendo en este auge de lo que nosotros llamábamos aquí en tu editorial también, el auge de un pensamiento esquemático que Claro. no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, es de un populismo que se disfraza modalmente de uno u otro discurso, pero ambos dicen lo mismo. Totalmente. Y bueno, digámoslo con cuidado, pero digámoslo, ha fallado la democracia, está fallando la democracia. Sí. Porque si la democracia fuera esto que hablamos con Vergara, ¿no? Si la democracia fuera un sistema atractivo, solvente, estamos teniéndola que defender a puñaladas. Claro, no estamos en la posguerra del 45, No. donde la democracia se imponía No. con fuerza y persuasión. Hoy en día estamos ante lo que Levinsky en ese libro famoso plantea acerca de por qué mueren las democracias. Claro. ¿Qué ha fallado en quienes estaban llamados a defenderla y están llamados a defenderla? Claro. Ahora no está siendo hasta ahora más beneficioso esto, ¿eh? No. No está siendo más No, beneficioso. no es que estamos en una moramos. época
de mucha oscuridad. Sí. Estamos en una época de mucha chatura. No es que esto ha habilitado el paraíso. No. Si tiene razón también el autor del choque de las civilizaciones, ¿no es cierto? De quien hemos hablado también en nuestro programa. Entonces hay algo fuertemente primitivo en lo que está pasando. El choque de las civilizaciones es un choque religioso, es un choque de creencias. Están enfrentadas las cosmovisiones religiosas. Hay una que es superior a las otras. Hemos vuelto a un terreno donde se vuelve a plantear el tema de la hegemonía de una civilización sobre otras. Esto Huntington, ¿no? Huntington lo dice muy bien. Eso es para preguntarse si no hemos retrocedido en la calidad de los problemas que nos planteamos. Ese siempre trato de ver luces y sombras, ¿no? Sí. Porque también, y vuelvo a la conversación con el politólogo peruano de la primera parte, es la democracia se ha establecido. Por ejemplo, América Latina se ha establecido, ¿no? Sí, formalmente te se diría. Vota. Bueno, sí, pero reduciríamos la democracia a ese acto. Bueno, me parece que entonces la discusión pasa por ahí. Eso es. La discusión ahora hay que ponerla en otro terreno. No alcanza con votar. No alcanza con que haya voto, porque la gente vota hoy y mañana te voltea por las redes. Eso es. Mañana te dice, no, está loco. No, y además el tema de las investiduras en una democracia republicana, es decir, en un sistema donde la representación es indirecta, si las investiduras pasan a ser expresiones autocráticas, donde la figura que es depositaria de ellas se convierte en suficiente, como decías en tu editorial, para estar homologada a la ley, claro, entonces estamos fuera del sistema. Totalmente. Y esto es lo que yo creo que estamos viendo. ¿Querés que volvamos? ¿Una pausa? Sí, un tema musical y nos vamos a rematar el programa, nos van a quedar unos 10 minutitos. Encantado de seguir. Vamos. Esto. Bueno, estamos en los últimos 5 minutos, Santiago, hablando de la palabra. De la palabra, de la responsabilidad, de las posibilidades que nos abre, de las amenazas que el lenguaje puede incluso entrañar para nosotros cuando no somos capaces de sostenerlo en un proceso de aprendizaje y amplificación constante. Yo voy a dedicar este último tramo de la lectura de mi ensayo, El mar de las palabras, para recordar lo que ella nos puede dar. Porque nos puede dar la palabra en lo que tiene de más fecundo cuando, gracias a los escritores, a todos aquellos que enriquecen tanto nuestra vida, podemos generar como una fortaleza espiritual. Lo que las palabras nos entregan de las cosas proviene de la relación que entablamos con ellas. Es lo que usualmente llamamos su sentido. Platón advirtió que entre las palabras y las cosas no puede haber sinonimia. El lenguaje, aseguró, es referencial. Su retrato del mundo no es el mundo. En el retrato de su semblante no se agota su realidad. Esta disonancia entre la designación y lo designado, lejos está de decirnos que en el nombre de las cosas nada hay de las cosas que se nombran o que el lenguaje es un creador de espejismos. En todo pronunciamiento, lo real irrumpe como interpretación, como significado. En todo significado relumbra como un destello ese más allá de la cosa que es su dimensión autónoma y que apenas se perfila en el lenguaje y no cabe en ninguna designación. A esta realidad inaccesible como objeto y sin embargo palpitante como intensa insinuación en la palabra poética, Roberto Juarros la llama presencia desnuda del mundo y la concibe como una voz que no deja de hacerse oír en la palabra. Y porque en la palabra insiste como un eco, ella pasa, por eso, a ser parte de esa voz. No solo se lo ve así desde Platón, también en Merleau-Ponty y en Heidegger, al igual que en Borges,
cuando escribe: hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente, y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. De Babel me interesó siempre esa diáspora idiomática que produjo la abolición de la lengua única e imperante en Senear. La diversidad de términos aplicados en diferentes idiomas a un mismo objeto promovió la incomprensión de todos con todos e impidió proseguir la construcción de la torre que aspiraba a llegar al cielo. El abismo generado por ese desencuentro forzó la dispersión de los hombres por toda la tierra y su separación en conglomerados lingüísticos disímiles. A partir de allí, el contacto entre ellos ya no sería posible sin la mediación del traductor, figura proverbial, puente tendido entre quienes sin él se veían condenados al desencuentro. Ah, qué hermoso texto, ¿no? Oh. Qué hermoso texto. En temas de siempre, el mar de las palabras, ¿verdad? El mar de las palabras. El traductor, ¿no? ¿Qué haríamos? Porque fíjate vos, a medida que Occidente se va asentando en una configuración de naciones, también se va asentando en una configuración de lenguajes, de idiomas. Claro. La diversidad idiomática es una riqueza maravillosa. Impresionante, claro. Maravillosa. Evidentemente hay lenguajes que están llamados, por razones políticas, si se quiere, a ser hegemónicos. El inglés, por supuesto, en nuestro tiempo, el chino, tal vez mañana. Pero indudablemente la diversidad de idiomas no solo permite escuchar distintas configuraciones de los significados, sino que además plantea algo que me parece fantástico, y es que lo que cada idioma dice de las cosas puede tener una equivalencia relativa en otros, pero no es igual. Claro. No es igual, ¿no? Cuando se dice que un traductor es un traidor, ¿no? Se exagera, porque un traductor es también un habilitante de encuentros y no solo alguien que interpreta mal lo que en otro idioma se dice o lo interpreta insuficientemente. Pero lo que queremos decir es que la pregunta ¿por qué hay una multiplicidad de lenguas para nombrar las mismas cosas? Remite justamente a ese enigma maravilloso que es el origen de las palabras. Claro. ¿Dónde se originan? ¿Por qué en un momento dado alguien mira lo que llamaríamos rudimentariamente una mesa y la llama table o table y otro le dice mesa? ¿Qué es lo que configura en cada idioma la designación de una misma cosa a través de distintas palabras? Que claro, es algo mágico, ¿no? Es algo realmente misterioso. Sí, misterioso. Sí. Misterioso, ¿no? Creo yo también que es importante recordar que esa equivalencia relativa entre términos distintos con los que el traductor atenúa la distancia entre hablantes de diferentes idiomas está sujeta a la interpretación, a la lectura, siempre subjetiva de los significados que no son inamovibles, no son literales, son dinámicos, cargados de matices y variaciones que van de mayor a menor en una gama tan amplia que desbarata la ilusión de contar con una sinonimia estricta entre palabras de distintas lenguas. Reivindicación, Jorge, del valor de la diferencia para poder parecernos. Qué lindo cerrar así nuestro programa de este año para nosotros que culmina, y nos reencontramos en marzo, ¿te parece? Nos encontramos, Mónica. Mónica. Los voy a extrañar. Y nosotros bueno, mantener el fuego prendido. Acá, por favor, el fueguito prendido. Buenas vacaciones para porque la programación sigue, por supuesto, en la 11:10. Pero nosotros, efectivamente, el primer domingo de marzo nos reencontramos aquí. Chao, Mónica. Chao. Chao, Santiago. Chao, Jorge. Cuídense. Chao, Mónica. Chao, chao.